Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Ecuador. Esta tarde tendremos a una invitada especial para meternos un poquito más en este campo de la comunicación política que hoy en día se ha puesto mucho más en boga, sobre todo en estas elecciones anticipadas de Ecuador, pero que además llama muchísimo más la atención en las redes sociales, cómo estas tendencias se vivencian más desde las nuevas generaciones y cómo justamente este componente de comunicación se vuelve tan trascendental en el momento de tomar una decisión. Oye, Berito, a mí me parece que tú topas un tema crucial con esto de la comunicación política. Yo sé que nosotros estamos constantemente hablando de comunicación política, pero no sé si es que realmente podamos decir que hay un punto crucial para diferenciar qué es y qué no es comunicación política. No, y sobre todo eso es lo que marca la diferencia, y en redes eso genera mucho más auge, porque las nuevas generaciones muchas veces se sienten expertos en este campo, en opinar, en compartir lo que sentimos, lo que creemos en las redes sociales, pero ¿qué es lo que lo diferencia de los diferentes tipos de comunicación y cómo realmente este tipo de comunicación se vuelve tan estratégica para el ámbito político? Y yo ahí te dejo una pregunta, ¿no? O sea, como siempre me he preguntado así como, ¿es todo realmente comunicación política? O sea, lo que vemos así a veces de nuestros candidatos bailando en TikTok, en redes sociales, ¿eso es comunicación política? Ajá, ¿cómo? Puede ser, ¿cómo influye además en la perspectiva que tenemos? Como pasó hace un tiempo justamente en el debate, que es lo que para muchos le pone a Daniel Noboa en esta ya segunda vuelta electoral, que es algo que muchos no se lo esperaban o no lo pensaban, pero esto influyó porque es la percepción, lo que nosotros estamos viendo, lo que termina influyendo en nuestras decisiones también. Así es, son justamente estas pastillitas post-debate. Pero bueno, para dejarles ahí ya con cuestiones de es momento de decir quién es nuestra invitada, yo creo que ya es momento de contarles justo a nuestra audiencia a quién tenemos el día de hoy. Y esta tarde nos acompaña nuestra querida Pati Hidalgo. Pati, bienvenida. Bienvenida, qué gusto Pati, que nos acompañes. Gracias. A ustedes por invitarme, muchas gracias. Bueno, como les decía, el día de hoy tenemos una invitada de lujo, así que con nosotros está aquí Pati Hidalgo. Les quiero contar un poquito más del perfil y luego ya la Pati nos dará mucho más feedback acerca de pues quién es y qué es lo que hace. Así que les quiero comentar que Patricia Hidalgo es doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, se ha desempeñado profesionalmente como consultora en planes estratégicos en comunidades del milenio, con más de 20 años en experiencia docente, y ha trabajado, por ejemplo, como directora de la Maestría en Dirección y Comunicación Empresarial e Institucional. Pati, cuéntanos un poquito más de tu perfil, nos morimos de ganas de conocer, tú tienes muchísima experiencia en todos estos temas, así que hoy estamos aquí para aprender de ti. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que esto es de compartir. La comunicación es algo tan dinámico que todos los días siento que ya estamos obsoletos en el conocimiento y toca pues volver a estudiar, volver a capacitarse, volver a preguntarse, ¿será que esto funciona ahora? Bueno, yo tengo más de ya casi 30 años en la docencia universitaria, pues. O sea, yo creo que soy una docente, me encanta, o sea, me encanta compartir, aprendo mucho de los jóvenes sobre todo, me parece que el docente más aprende de los jóvenes que uno puede compartir lo que sabe, ¿no? Pero sí, soy una docente de corazón y con mucha pasión. Amo la comunicación, amo la política, ¿no? Y pues estamos llenos de experiencias para contar, ¿no? Bueno, y es que hoy en día, Pati, estamos en un panorama para muchos imprevisto, como elecciones anticipadas, algo que no se planificó este año en Ecuador, algo que realmente nos tomó a muchos por sorpresa, además en un contexto complicado, en un contexto de mucha violencia política también, de inseguridad, pero sobre todo en que tuvimos que correr y llamar a nuevas elecciones electorales. Pasamos ya por una fase muy cortita en que todos los candidatos tuvieron que apostar por sus mejores propuestas de campaña, visibilizarlas, comunicarlas de una forma en un corto plazo realmente, como lo establecía el CNE, y ahora ya estamos básicamente en la campaña para elegir en pocos días al nuevo presidenta de la República del Ecuador. Pero ¿cómo esto ha impactado en la comunicación política de los candidatos? Bueno, yo creo que se podría hacer un análisis a profundidad, ¿no? Si es que ellos realmente han hecho comunicación política o solo se limitan a hacer un marketing.
A mí no me gusta la frase marketing político, yo creo que hacen marketing, ¿no? A veces es la cuestión de ver al candidato como un producto, pero no está mal eso, está bien. Pero siempre y cuando se aplique también la comunicación, porque la comunicación, a diferencia del marketing, te pasa una experiencia y te conecta, y es a largo plazo, ¿no? Entonces es mucho más sincera, digamos, la comunicación política. Entonces yo creo que el debate es parte de la comunicación política, es una herramienta que se tiene justamente para fortalecer primero la participación ciudadana y luego la democracia. O sea, no existe democracia si es que no existe participación ciudadana, ¿no? Ahora, yo he visto en estos dos candidatos, digamos, el manejo de la comunicación de una manera muy distinta. Sin duda, los dos tienen empresas enormes atrás, asesores, ¿no? Pero uno es lo que es, pues. Entonces, no importa cuánto maquillaje te pongan, no importa cuánto discursos te hagan aprender, no importa cuántas medias training te apliquen, finalmente uno es lo que es. Pero y en estrategia de comunicación política, ¿tú cómo has visto, por ejemplo, la propuesta de Noboa, la propuesta de Luisa González? Verás, ¿Qué te ha impactado más, por ejemplo? A ver, yo creo que, no sé si fue el tiempo o algo, pero no, diría que no se hizo así como una estrategia tan de impacto, ¿no? Recuerdo que en la campaña, por ejemplo, de la candidata González, salió un poquito lo de los borreguitos y que causó así, pero luego es como que se hizo medio plana, ¿no? Entonces más bien empezaron algo que no es comunicación política, que es el agredirse, la campaña sucia, las fake news. Entonces, no, realmente no se hace comunicación política en el Ecuador, no se hace marketing. Y es interesante porque también la Vero nos mencionaba esta parte del postdebate, entrando un poco hacia acá, porque claro, o sea, realmente no sé si podemos decir que alguno de los candidatos que tuvimos ahora en esta primera vuelta, sobre todo los 7 candidatos, alguien hizo así como una campaña de impacto. Realmente no sé si es que podemos decir eso. Pero si es que tratamos de ver qué es lo que pasó también en este post-debate, primer debate, vuelvo a decir, que pasaron muchas cosas, ¿no es cierto? Que la gente estuvo tal vez mucho más enfocada en escuchar en sí el debate. Salieron muchos más memes también, o sea, es impresionante cómo se viralizó sobre todo eso. ¿Cómo eso también se traduce a la comunicación política en nuestra realidad nacional? Y cómo eso cambia tal vez en este segundo debate donde, claro, fue un tema mucho más plano, no salieron tantas cosas. Claro, no fue tan conflictivo. Exacto. De hecho, el meme hay un meme de que no hay memes. Porque la gente lo sintió así, como un debate mucho más neutral. Sí, fue un cambio total. Un cambio total. A ver, yo haciendo un análisis así frío, el primer debate, digamos que eran 8 candidatos y luego fueron 7, ¿no? Entonces era un escenario también fuerte por el impacto que causó pues la muerte de un candidato, ¿no? Entonces yo creo que eso generó también mucha expectativa, ya. Ahora, estaban los candidatos con tiempos, con unas reglas claras que algunos no la conocían, ¿ya? La mayoría yo creo que no la conocían. O sea, el azar fue el que determinó y que le tocó al candidato, pues, y se convirtió en meme, ¿no? Claro. Pero fue el azar, porque yo creo que no tomaron muy en serio lo que la ciudadanía quería de un debate, lo que ya estaba preparado. Entonces no entendieron el formato, no lo revisaron, ¿no? En algunos casos. Y eso se evidenció, ¿ya? Entonces a lo mejor yo creo que ellos creyeron que iban a pararse ahí y decir lo que se les ocurría. Y no, había unas reglas. Había unas reglas que había que cumplir. Entonces en algunos casos que se les silenció, ya, puede ser que no les haya gustado la forma, pero la periodista hizo respetar el formato, ¿no? Ahora, ahí hubo impacto, ¿ya? Y claro, y rompió, digamos, el tablero, pues cambió, bajó muchas encuestas y apareció, pues, ¿no? Un candidato que no lo habían tomado en cuenta, que no lo atacaban por eso. Entonces él, con su personalidad, porque es cuestión de personalidad también ahí, yo creo que la percepción de la ciudadanía fue que dio datos, fue que tuvo un buen papel, ¿no? Y claro, se posicionó y pasó al balotaje, ¿no? Y justamente, Pati, ¿cómo ves tú que es la estrategia adecuada en comunicación política desde tu visión técnica? Si tú fueras ahorita la asesora de uno de estos candidatos, ¿cómo armarías tú esta estrategia?
la planteas desde un enfoque territorial, desde un enfoque más visual, de usar redes sociales. ¿Cómo se compone una estrategia correcta en Sobre todo comunicación porque política? ya no es que tienen mucho tiempo para pensar una Ya gran no. estrategia. No, y sobre todo porque lo tuvieron en muy corto tiempo. Así o sea, es. ¿cómo hubiera sido la estrategia adecuada realmente? Porque A ver, no lo vemos así aún. Yo creo que lo estratégico siempre en política, sobre todo en política, es la proximidad con la territorialidad. gente, es el territorio. Ahí se legitima, porque ahí puede conversar. O sea, el boca a boca, esa proximidad no te reemplaza ninguna comunicación ni ningún marketing político, ¿no? O sea, luego, yo creo que la estrategia todavía no sé, no se la ve, ¿no es cierto? Pero yo creo que la estrategia es un poco estar consolidando su imagen que se la tenía para evitar errores. Yo creo que esa es la estrategia, ¿no? O sea, esconder un poco también al candidatos a vicepresidentes, no les dejan, pues, no se ha escuchado, No figuran participan en las, claro, es un poquito para que no se cometa más errores. O sea, la estrategia ahora creo que es mantenerse, ¿no? Ahora eso es peligroso porque la diferencia, bueno, en algunos casos les ponen unos puntos más, en otros puntos menos, ¿no? Pero, por ejemplo, veo de un candidato, y también veo a los dos candidatos, están haciendo territorio. Entonces la estrategia es ya territorio. Ahora, sí veo que también hay gente que está tratando de contestar todas las preguntas que no contestaron en el debate, en los dos casos, ¿no? Y creo que ya solo sobra una semana, ¿no? Entonces la percepción ciudadana todavía es un 40%, yo creo, tal vez un 30% ya disminuido, de gente que todavía no sabe por quién votar. Y, por ejemplo, en el debate, ¿tú sí sientes que pesa más la visualidad? O sea, lo que vemos, que lo que proponen o los datos que reflejan, pesa mucho más la imagen que proyectan los candidatos en un debate. Todo influye, todo, desde, por ejemplo, en la primera, ¿no es cierto?, cuando entró, o sea, el chaleco, ese chaleco antibalas, Claro, era un causó mensaje impacto, clarísimo. ¿no? Te causó impacto, o sea, que no se acuerda. Esta vez ya no tuvo, por ejemplo, uno de los candidatos, sin embargo, tuvo otro. Entonces, todos buscan, claro, el lenguaje no verbal, o sea, las gafas, aunque se habla mucho de esas gafas que... Ya, pero el hecho de que ella vaya es porque da con gafas, porque da una imagen de más seria, ¿no? De más académica, ¿ya? Y claro, cuando se saca, la gente ve, está viendo, o sea, no hay nada que sea ahí como espontáneo, ¿no? Ahora, en el caso de Noboa, yo creo que él estuvo lo mismo que en el primer debate, es mi percepción. Esa es personalidad de él. Pero ahora solo estaban dos. Claro, tenías un enfoque mucho más reducido. Exacto, en ese sentido. pero yo creo que esa es la personalidad de él. Pati, y ahí una pregunta también que me surge es, ¿cómo tal vez se pudo utilizar mejor estos mensajes de cierre dentro de los debates, ¿no? Porque creo que es la oportunidad también de como dar este enganche, exacto, esa emoción que tal vez estábamos esperando y que digamos, bueno, ya aunque sea en el mensaje de cierre tenemos esa aspiración de decir, o tal vez Daniel o tal vez Luisa, pero nos faltó también, estuvo un mensaje Claro, un algo poco... power que conecte con Exacto. la gente y Es nos el quedamos core así. del discurso. Claro, exacto, porque finalmente la comunicación lo que hace es conectarse, que Claro. se conecte, ¿no? Ahora, si bien los dos ese minuto que tuvieran, no lo aprovecharon como debían, porque justamente no lograron conectar, porque tú, ¿de qué te acuerdas? ¿Qué dijeron? ¿No? O sea, creo que el uno agradeció y creo que la otra también dijo algo como, ya a lo mejor, o sea, soy la solución. De alguna manera, no me acuerdo, fíjate, yo estuve ahí presencialmente al lado, ¿ya? Entonces no te conectan. Ahora, yo creo que, no, como les decía hace un ratito, la comunicación es algo dinámico que cambia todo el tiempo. Y no es lo mismo, los mismos públicos a los que estábamos dirigidos antes. En una, como esa entrevista que yo tuve, me decían, pero es que los debates debían ser como Febres Cordero y Borja. Yo en una clase con mis alumnos les hice ver el debate. O sea, primero empezaron todos ya con el teléfono, o sea, se aburrieron enseguida. Y después ya cuando hablábamos decían, pero ¿por qué? ¿Qué les pasa? O sea, ¿por qué hablan? ¿Qué se insulta? O sea, ¿entiendes? Los tiempos son Entonces, son diferentes audiencias. Y tú te das cuenta de eso. Entonces, por ejemplo, es interesantísimo ver las diferentes percepciones que hay
yo estaba ahí, o sea, como así Claro. los dos candidatos, y claro, les doy a los unos, les doy otras percepciones, pero es que él está bien, no, es que ella está mejor, no, entonces es en el mismo momento. La comunicación es percepción, ¿no? Desde Pero el es lenguaje conexión. corporal Así y es conexión. Es que es súper fuerte cómo tú notas ahí a la persona segura, mucho más sólida, o sea, desde la postura que tiene y luego ya pues la tonalidad, a estar más frío, o sea, cómo conectas, pero sobre todo creo que elegir como estas palabras precisas de lo que tú quieres decir sobre tus ideas, cómo trasladarlas a un público que además te tiene que entender, o sea, te tiene que Un lenguaje entender sencillo. cualquier persona de cualquier edad de una forma sencilla y clara, o sea, es con pocas palabras comunicar un plan de acción y un plan de gobierno además. Yo creo que en la comunicación política, para pasar un mensaje, o sea, lo sencillo no es lo fácil, Ajá. ¿ya? Lo sencillo no es lo que, o sea, lo que, digamos, que todo mundo te va a entender. O sea, llegar a lo sencillo es un arte. O sea, es hacer comunicación. En el primer debate alguien nos decía que las preguntas estaban muy complicadas, muy académicas. No hay problema, porque las preguntas eran para los candidatos. La respuesta son las que deben ser sencillas para que te entienda la población, la ciudadanía, ¿no? Que es lo más importante. Datos Bolívar, datos. Es lo que me quedaba Le extrañamos de ese a Bolívar. debate. Datos Bolívar. Y ya que queremos hacer más conexión con ustedes, les invitamos ahora a la parte más divertida de este podcast, que es justamente la parte de los juegos. Y el día de hoy le queremos proponer a la Pati jugar con nosotros políticamente incorrecto. ¿Esto qué significa? Que vamos a seleccionar preguntas al azar de nuestros Conrads y Pati nos va a contestar. Veamos. A ver, ya, si no estás en todas las redes, nadie te conoce. Estas son afirmaciones, así que salen de los Conrads y queremos saber cuál es tu opinión al respecto. Así es. Creo que en comunicación debemos estar, o sea, si quieres que alguien que te conozca, si quieres notoriedad, primero tienes que hacerte visible. Y tienes que estar visible. En el caso, por ejemplo, de los políticos, le interesan todos los públicos. Por lo tanto, debe estar en donde está la gente. ¿Dónde está la juventud? Está en redes, ¿no? Y además está en lugares que uno ni siquiera sabe, entonces tienes que hacer investigación para saber qué nuevas plataformas han salido para estar ahí. Así es. Y yo sí tengo esa duda, por ejemplo, aún no me queda, por ejemplo, tan claro si los jóvenes terminamos decidiendo por lo que vemos en redes sobre un político o el territorio termina pesando más. Ahora son los jóvenes, ¿no? Porque son mayoría, pues. Ustedes son casi, llega pues a más del 50%. O sea, entre los 16 y los 35. Claro. Entonces, ustedes son mayoría, ustedes son los que van a poner el gobierno. Entonces nos jugamos más por lo que se comunica en redes. Cero sentimiento de responsabilidad. Así es, exacto. Siguiente Conrad, Pati. Y el Conrad de la suerte dice... no, este es Conrad. TikTok o el nuevo X. Exacto. Es un espacio justamente de los jóvenes, que es mejor TikTok o tal vez Twitter como esta red principal donde podamos estar nosotros como jóvenes. Es muy diferente, son dos poblaciones muy diferentes y creo que es mejor TikTok que Twitter. Twitter es una aldea virtual tóxica, ¿ya? Que hay que estar ahí para saber exactamente cuál es el ambiente tóxico que nos rodea, para saber cómo nos movemos. Hay que estar en Twitter. Yo a mis alumnos digo siempre, todos se abren todas las cuentas. Ábrase Twitter también porque hay que estar ahí enterándose, ¿no? Pero TikTok, sin embargo, es más divertida siempre y cuando también haga un lenguaje, un contenido fresco, ¿no? Que interese. ¿Sabes que a veces se subestima a los jóvenes y les dicen como que los jóvenes no quieren contenido? Sí quieren, pero en su formato, en un formato rápido, en un formato concreto, en un formato divertido. Y está bien, eso es lo que a los públicos a los que nos debemos ahora. 100% Perfecto, de acuerdo. Pati. El último Conrad porque estamos ya llegando a nuestro tiempo. A ver, ya. Twitter es la red más violenta, pero es la red para hacer política. Eso lo dicen, pero yo no lo creo. O sea, es para hacer en una aldea virtual, es para posicionarse, para estar, para crear hashtags. No, yo creo que hay que estar ahí. No es que no hay que estar en Twitter. Pero no creo que sea la red más importante. Sin duda es política y es tóxica.
pero son aldeas virtuales. O sea, a veces yo veo que están peleándose los mismos con los mismos, paso a otra, a veces donde tiene 3 cuentas o algo para ver, y para seguir a diferentes, pues están los mismos y son los mismos discursos, o sea, se hacen amigos o se insultan, pero entre el mismo grupo. Entonces no trasciende por la conversación que se genera fuera de Twitter, no por Twitter. Claro, que tenemos como este círculo de opinión pública que termina como quedándose ahí, ¿no es cierto? Y la población a la que más bien los candidatos deberían poder llegar es mucho más amplia, está en otros espacios, está en el territorio, que muchas veces no hay que descuidar y es algo que no se lo puede perder de vista. Y Pati, para ya ir cerrando, también es curioso cómo a veces uno puede tener la estrategia de comunicación política perfecta, sobre todo en contiendas electorales, pero que debe estar muy alineada también a la esencia de quién es el candidato, porque a veces los estrategas pueden querer cambiar, como perfeccionarles, pero erróneamente ¿no? Cambias, o sea, a la figura de lo que tú quieres proyectar. ¿Esto con el tiempo termina saliendo a la luz? Por supuesto, o sea, nadie da lo que no tiene, ¿no? O sea, te va a hacer, o sea, algún momento pues te desmaquillas. Entonces, el maquillaje y te verán tal cual como tú eres, ¿no? Yo creo que sí que, o sea, la cuestión en la comunicación política y dentro de esto, pues ya la imagen, el personal, el asesoramiento, tiene que potenciar las cualidades del candidato. Muy bien, es un producto, pero potenciando lo que él tiene, ¿no? No está mal eso. O sea, sacar a flote lo mejor que tenga, ya. Pero mentir, o sea, darle cualidades que no las tiene, no va a resultar. Sí, yo tal vez quisiera también como esto, como ya lo trasladamos a nivel gobierno para que sea también un poco aterrizada este tema, y es, ok, hemos dicho que el candidato, el nuevo presidente, no tiene que tratar de ser lo que no es cierto? Pero yo creo que sí es importante que recuperemos un poco esta comunicación que hemos perdido con lo que está pasando a nivel Estado. Tal vez, ¿cuáles serían las recomendaciones prioritarias de decirles a la persona que gane, ¿no es cierto? Bueno, para tener un buen gobierno, pero también para que nosotros tengamos la seguridad de saber qué es lo que está pasando, ¿en qué tal vez deberían enfocarse ahora? Una pregunta muy interesante esta, porque lo que se hace aquí es marketing político, digo yo, que no se llega a hacer comunicación política. Y una vez que ya ganan, pues ya dejó de ser candidato, ya es el presidente, ya es la autoridad. Lo que viene ahí es una comunicación gubernamental, una comunicación de gobernanza. Eso es lo que viene y que no se hace. ¿Ya? Entonces yo sí creo que ahí necesitan buenos asesores, necesitan prepararse para que se olviden de que ya son candidatos, sino que ahora ya ejecuten y comuniquen todo lo que están haciendo, pues próximos a la ciudadanía. A ellos se deben, ¿no? Claro, que perder esta noción de ya no es campaña, a veces es muy difícil. El rato que ya asumes el poder y que te das cuenta que es una comunicación multifocal además, porque son tantas instituciones, tantos proyectos, tantas acciones, y muchas veces como ciudadanos lo que sentimos es, pero ¿qué está pasando? O sea, no te enteras, no sabes en qué fuente buscar, porque no hay justamente este mensaje claro de comunicar pues ya la ejecución de un plan de gobierno como tal. Y sobre todo tener en cuenta la importancia de la transparencia en el acceso a la información pública. Es algo que luchamos todos los días del tema de gobierno abierto, de verdad. Así es, transparencia, claridad, ¿no? Y además, digamos que tiene que estar, la comunicación debe ser periódica, simultánea, o sea, momento a momento. Nosotros tenemos la obligación, tenemos de informarnos y ellos de comunicarnos. Y de facilitar el acceso a esa información sobre todo. Sí, que eso es a veces la lucha como ciudadanos, que sentimos que queremos informarnos, pero que no sea tan compleja, porque tan burocrático. Y claro, es esto, el mensaje simple para toda la población, con ideas claras. Y bueno, mi Pati, vamos llegando ya al final de este episodio de podcast. Qué lindo haberte tenido en este espacio. Quizás si nos quieres dejar un último mensaje de cierre para la audiencia que nos está viendo. Bueno, yo creo que es muy importante que todos pues demos el valor que tiene la comunicación en todo, ¿no? Es un eje transversal que está en absolutamente todo. Lo que no se comunica simplemente no existe, ¿no? No existe. Y ahora en la política, pues ya el mensaje final, creo que esperemos que todo lo que ha pasado, esta cultura de debates en la que estamos tratando de entrar todos, pues nos sirva para un voto informado y que mejore este país.
Muchísimas gracias, Pati. Amigos, a todos por ver nuestro episodio de podcast. Ya es nuestro 11º capítulo y pueden seguirnos en nuestras redes de YouTube y Spotify. De verdad, gracias por habernos acompañado, sobre todo con un tema tan crucial que ojalá realmente el gobierno retome esta parte comunicacional que nos sirve a todos para tener hasta un mejor nivel de gobernanza. Millón gracias, Pati, por habernos acompañado. Gracias a todos y todas. Nos vemos.